de hoy. Como les mencioné ayer, hoy vamos a trabajar Él está lejos, Rosa, hablando. prácticos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Se le escucha un poquito lejos, profesor, disculpe. Así es la mala calidad del micrófono. Oh, ok. También se oye como un eco allá, Alex. Va a ser Sí, problemas. como eco se escucha. Pues como les mencionaba, y les voy a dar a ustedes una hoja con esto, así que no necesitan copiar así, porque es mucho. Vamos a empezar a traducir problemas prácticos, porque como les dije ayer, ¿no? Ya estudiamos suma, resta, multiplicación, división, radicales, exponentes, pero nunca pusimos a prueba lo que es un problema práctico. Sí, Adi. No vamos a revisar lo que hicimos ayer de las fracciones. Sí, lo vamos a hacer por más al ratito. Ok, gracias. Entonces, preparé un pequeño diccionario, demasiado breve, para nada más darnos una idea de cómo podemos transicionar o de cómo podemos ir armando una ecuación para resolver un problema. Aquí, por ejemplo, les doy una lista de verbos o adjetivos y su equivalente en la operación. Pues, por ejemplo, aquí empezamos con la suma. Aquí empezamos, por ejemplo, dice pegar. Cuando oímos la palabra pegar, ¿qué se nos viene a la mente? Pegar. No de golpear, no de golpear, no de golpear. ¿Como juntar, maestro? Sí, Ok, gracias. todos estos básicamente son sinónimos, como la palabra añadir. Entonces aquí en el ejemplo ponemos, José pega 5 pulgadas de estambre a 2 pulgadas que ya tenía. Cuando oímos eso, ¿qué se nos viene a la mente? Añadir, agregar, juntar, que son básicamente todas las palabras que nos encontramos aquí. ¿Sí? Entonces tenemos pegar, añadir, dar, más, juntar, conectar, sumar, agrupar. Y todo esto significa básicamente sumar. ¿Sí? Entonces, palabras como estas y los equivalentes van a significar eso, sumar. ¿Sí? Ahora, hay palabras que tienen otro significado dependiendo que le siga. Por ejemplo, hablamos de la palabra eliminar anteriormente. ¿Qué les dije que significa eliminar? Quitar. Quitar y qué más. Restar. Aparte. Cuando tenemos esto. Hola, maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Disminuir. Disminuir aquí. Cuando voy a eliminar, y digo la palabra eliminar, voy Dividir. Voy a dividir, pero ¿qué resultado me va a dar? Perdón. A 1, exactamente. Entonces, eliminar significa quitar, pero también significa igual a 1. Como es la compañera, igual a 1/4. Entonces, va a haber situaciones
donde estas mismas palabras van a tener dos significados. La más sencilla siempre va a ser la suma. La más claroscura va a ser la resta y la división. Porque eliminar es una división y también es una resta. Entonces simplemente tenemos que ponerle cuidado al contexto del problema. Aquí, por ejemplo, en esta, cuando dice colectar, sí hay. Entonces, eliminar es restar y también es igual a 1. Es igual a 1, sí, dependiendo del contexto. Exacto. Ahora, si vemos el verbo colectar y vemos el ejemplo en colectar. Tamara hace una colecta donde 3 personas dan $2, 4, 6 y 1, 12. Ahí hay una operación implícita y una operación explícita. ¿Quién me puede decir cuál es la operación implícita? Implícita. La palabra implícita quiere decir escondida. Que no se ve. No se ve. Y está escrita en la ecuación. Donde está escrito, donde dice 3 personas, es donde les dan el dato escrito, pero no te dan el número. Bueno, el número es 3. Pero si vemos el contexto del problema, Tamara colecta. Colectar es explícitamente que Recoger. Juntar. juntar. Y tenemos colectar, juntar. ¿Sí? Pero, ¿notan esto? De aquí. Esa es la operación implícita que les estaba diciendo. Porque el problema nos dice, Tamara hace una colecta, más, colecta. 3 personas le dan 2. 4, 6. 3 personas le dan 2. 4 le dan 6. Por lo tanto, va a haber situaciones donde la operación esté escondida, esté explícita. Porque si les estoy pidiendo una colecta es suma. Pero si nos dicen, bueno, fulano, sultano y merengano me dio $3. 3 más 3 más 3, sí se puede, pero ¿qué es más práctico? Multiplicar. ¿Sí o no? Entonces, cuando tenemos problemas de este tipo, también tenemos que ver que va a haber situaciones donde va a haber operaciones implícitas. En este caso, 3 personas dan 2, 4 dan 6, 3 por 2, 4 por 6, pero el problema nos pide una colecta que es explícito, que es abierto, que es más y más. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Del 1 al 10, ¿cómo nos sentimos ahorita? Honestamente. 6. ¿Un 6? 5. Maestro, explícita es como más. Explícito quiere decir que se puede ver. O que se puede ver. Ok, gracias, maestro. Gracias. Implícito es que esté escondido, que no se puede ver. Entonces, en el caso de este verbo o de este problema de aquí, explícitamente nos dice que hay que sumar. Sí hay que sumar. Pero hay que sumar ciertas cantidades de manera repetida. Y cuando sumamos cantidades de manera repetida, ¿qué significa eso? Multiplicar. ¿Ya? Exactamente. Entonces, 3 más 3, pues 2 por 3. Might not be the best for everyone, Más 4 más 4 más but 4. for business owners it is. ¿Es qué? Take
My Vintages online store. It ranks for thousands of competitive keywords. Maestro, Which gets loads of searches on. pero ahí dice sí que donde 3 personas le dan 2, pues si pones a pensar, es como que si estuvieran dando 2 entre los 3, pero si estuviera ahí, le dan 2 cada uno, estaría más. Sí estaría más explícito de esa manera. Bueno, Sí, es más explícito porque podríamos pensar que donde 3 personas le dan 2, es como que si entre los 3 solo dan los $2. sí, sí, tiene Sí, razón. pues, no nos confunda ahí. Sí, sí, está un poquito confuso, sí, porque falta cada uno, ¿verdad? Sí, cada uno, entonces ya nos explica qué está dando. Pero prácticamente ahí así vienen, así como tú lo tienes ahí, o vienen como más explícitos. Bien revuelto. Así que hay que ponerle atención a Oh, está bien, maestro. Gracias. Gracias por la pregunta. Entonces, hay situaciones que sí van a ser más explícitas, más adelante, más de frente, y hay situaciones que son más explícitas. Aquí, pues como dice Omar, ¿no? Como que a lo mejor no queda claro si entre 3 dieron 2 o si dieron 2 cada uno. Aquí se asume bajo la ecuación que cada uno dio 3. ¿Sí? Pero por eso tenemos que ver con cuidado este problema. Sí, sí, porque ya en la ecuación ya nos entendemos, o si ya dieron uno, cada uno nos da 2, pero sin la ecuación, si nosotros tendríamos que hubiera así de hacer la ecuación, pues yo haría que dentro de los 3 dieron 2. Sí, exactamente. Ahora, vamos a analizar más a fondo esta. Una vez más. Se ve fácil en la superficie, pero tenemos que analizar el problema. Porque aquí, por ejemplo, ¿cuántas cantidades nos están dando? Una cantidad. Entonces, otra vez hablamos de implícito y explícito. Y esto les va a servir para álgebra. Profesor, Sí, disculpe, esas palabras que usted está utilizando también utiliza mucho en el examen de español, porque dice encontrar el mensaje implícito o explícito. Muchas veces es bastantes palabras vienen así. Gracias, maestro. sí, de nada, sí. Sí, es que también en español, y en sociales, si se acuerdan cuando veíamos lo de propaganda y eso, exactamente. En matemáticas igual. Pues aquí dice Nancy tiene 4 años más que José. No nos da ninguna otra información. Entonces, esto lo podemos interpretar de 2 maneras. Aquí lo interpreté a manera de suma porque estamos hablando de la suma. ¿Sabemos cuántos años tiene José? No. ¿Sabemos cuántos años tiene Nancy? No. Pero podemos derivar la edad del mayor utilizando la información que tenemos. X más 4. ¿Sí? O José más 4, exactamente. Entonces, ¿quién es mayor, Nancy o José? Nancy. Nancy es mayor. Nancy. Nancy. Entonces, para saber la edad de Nancy, tenemos que hacer ¿qué? Sumar ¿Sumar qué? 4 años más ¿A quién? a José. A José. ¿Sí? Entonces, aquí es donde entra ese pensamiento abstracto, ¿no? Me presentan un número, pero me presentan una diferencia. Nancy es mayor por la palabra más que José. Y sabemos que la diferencia de edades es 4, por lo menos José, por lo tanto, José más 4 es igual a Nancy. Entonces aquí una vez más empieza ese pensamiento algebraico, empieza ese pensamiento abstracto, donde sí vamos a tener, sí, ¿Podría repetirlo? Ese como que me enredé. a ver en dónde.
el de Nancy que dice que Nancy tiene 4 años más que José, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo supo que, que José tiene 12, dijo, o 11? No, no dije cuántos. Oh, ok, es que no oía bien y como que me enredé, no supe qué fue lo que... Me enredé como... Es que sí, perdón, sí se escuchó un número y yo tampoco alcancé a escuchar. Perdón por interrumpir. Sí, José más 4 igual a Nancy. No, no dio número. Porque aquí la pregunta fue, ¿quién es mayor, Nancy o José? Nancy, Nancy. ¿Cuántos años es mayor que José? 4. 4. 4. Entonces, si a la edad de José le sumo 4 años, Va a es dar Nancy. Nancy. Y la respuesta sería así, ahí para marcarla. ¿Cuál Por el sería la momento, respuesta? por el momento sí. Nada más José Después más sería Nancy. ¿Sí? José más 4 es igual a Nancy. a 4. Oh, a Y Nancy. ahí no, A Nancy. Sí. Oh, no el número. No hay número. No hay número. Por eso les dije, no dije número, porque aquí nada más estamos haciendo una comparación para formar la ecuación. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, maestro, ¿qué significa como decir como, o bueno, en esto, pero la A, ¿qué número es, maestro? ¿O la B? No sabemos. ¿O Para que todavía no saben? Ok, ok. ya, bueno, Es que me había, como llegué un poquito tarde. no, Ok. pues todavía no llegamos ahí. Oh, gracias, maestro. Porque me estoy saltando las fases, despegar, añadir, dar. Entendemos, sobreentendemos. Sí. Pero más superficialmente es fácil, pero no. Colectar superficialmente es fácil, pero tiene su contexto, tiene su operación implícita. Ahora, sumar igual, podemos decir que sumar es obvio, pero a veces no nos van a presentar números. Simplemente nos van a decir, la suma de 2 números resulta en 18. Es sí, la suma de 2 números. ¿Qué números son esos? ¿Quién sabe? No sé. ¿Sí? ¿Pero qué sí desea hacer? ¿Eh? No dividir porque es suma. Puedo expresarlo. Me dicen la suma de 2 números, 18. Aquí y aquí, vaya 18. ¿Sé lo que tengo dentro de los puños? No, no se ve. Pero sé que los tengo y que el resultado es 18. Entonces aquí la suma de 2 números siendo A y B. ¿Cuántas posibilidades tengo? A ver. Puede ser 9 más 9, 10 más 8, 12 más 6. No sé, pero la suma de 2 números, 18. ¿Sí? Y ahora sí estamos agarrando un poquito de calor, todavía no. ¿Eh? A ver, adivinen en casa, ¿cómo se sienten del 1 al 10? Más o menos, maestro. Bien, maestro. Mm. Ahorita vamos a hacer una práctica, no se preocupen. Y les voy a dar esta hojita, no se preocupen. ¿Sí? Ahora, ¿alguna otra pregunta en cuanto a la suma? ¿Por qué no explica el de agrupar? Agrupar, ya lo expliqué. Oh, ok, es en la suma también, gracias. Sí, es en la suma. Y agrupar, igual que los otros, se conecta con colecta. Nada más que aquí el ejemplo es más sencillo. Un contingente de 6 se agrupa con un contingente de 3. Hay 6, llegan 3, ¿cuántos hay? Así. Sí. Que también se puede utilizar a manera de colectar y se puede utilizar esa forma
implícita, pero no existió aquí. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, una pregunta. En lo que es de la suma de A más B igual a 18, y si le ponen A más C, ¿ahí varía? No, porque no son números que no conocemos. O sea, No, pero simple- sería el mismo sistema. sí, como que simplemente son símbolos. También pude haber puesto sigma más delta igual a 18 y es lo mismo. Y nosotros tenemos que hacer una suma, perdón, que dé a 18, como 9 más 9. Sí, O la cosa es que llegue a 18 el resultado. y es resultado, sí. Igual puede ser cara sonriente más cara triste igual a 18. O sea, Ajá. las letras y los símbolos no tienen un valor definido. Es un valor Ok. desconocido. Ya cuando lo resolvemos y lo encontramos, entonces sí. Pero Cualquier número que los dos den a 18 sería la respuesta, ¿cierto? exactamente. Un par de números que al sumarlos nos dé 18. Puede ser primos. Ok. Sí, lo que sé, porque no los Ujú. conozco. Que la respuesta sea 18. Ok, Sí. está bien, gracias. Sí, de nada. Ahora pasamos a la resta. Maestro, disculpe, ¿me permite un poquito para arriba para copiarla de dar? Al no ocupan copiar ahorita se los voy a pasar. Ok. Se los voy a- no, bueno, ustedes no se los voy a imprimir, los voy a poner en el chat. Para las personas que voy a imprimir, nada más que la impresora se descompuso cuando entraron. Maestro, yo mañana voy a ir a clases presenciales para poder recoger la hoja, por favor. Está bien, Gracias. se las voy a pasar. Ahora resta. Con resta puse menos definiciones, poquitas menos. Pero va lo mismo. María tiene 3 naranjas y José le quita 2. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que las tiene o que no las tiene? ¿Que las tiene? Si yo le quito algo, ¿lo tiene? O ya no lo tiene. No, ya no O lo ya no tiene. las Lo tengo. ¿Que las tenía? O las tenía, pero ya no las tengo. Ujú. Entonces la acción de quitar es el restar. Entonces, usted tiene un montón de lapiceros, le quita un puño. ¿Tiene más lapiceros o menos lapiceros? Pues, bueno, sí. Entonces tenemos esa acción de quitar. Tengo, ya no tengo. Pues va lo mismo con retirar. Voy al banco y tengo esta cantidad de dinero y retiro. Al retirar, ¿voy a tener más dinero o menos dinero? Menos, claro. Sí. Deshacer en el sentido de tirar a la basura, no de desbaratar. Aunque desbaratar también se incluiría. Pero igual, pensemos en sinónimos de estas palabras que nos van a llevar a ese camino. Nos van a llevar a esa respuesta. Entonces, si tengo 50 LPs y me deshago de 15, ¿cuántos LPs me quedan? 35. ¿Sí? Porque deshacer, dar el restar. Borrar igual, ahora llegamos a lo bueno. Eliminar. ¿Dónde tiene el asterisco? Porque les había comentado, eliminar dependiendo del contexto, si quitar o dividir entre uno. Entonces aquí dice, Aniceto tiene 200 posiciones abiertas, pero tiene que eliminar 40. En este contexto, eliminar quiere decir dividir entre uno o quiere decir sacar 40. Sí. Entonces, para la palabra eliminar, tenemos que ver el contexto del problema. ¿Sí? ¿Cómo vamos a armar esto? Él tiene 200, él tiene que quitar 40.
Entonces, la palabra eliminar es una de esas palabras delicadas. Tengo problemas, tengo que resolver el problema para dividir entre uno, tengo que quitar o restar. Hay que tener mucho pendiente en el contexto del problema. Preguntas. La resta es fácil, según yo. No, eso sí está más fácil. Maestro, de la colecta y me quedó dudas. ¿Cuál era la respuesta ahí? No di respuesta porque lo que queremos es simplemente crear la ecuación. Nada más era multiplicar, ¿cierto? Multiplicar los números iguales y sumar los resultados. Ok. Nada más, como le digo, la meta de hoy es 3 por 2. crear la ecuación. Ah, ok. Si ahí en el examen nosotros nos preguntan para poner la respuesta o armar la ecuación. No, usted en el examen va a tener que leer el problema, armar la ecuación y poner la respuesta. Oh, ok. Gracias. Sí, ahora, la palabra restar, igual como la palabra sumar, tiene sus que veres. Dice, después de una plaga, a Justina le restan 36 de sus 90 chivas. ¿Sé cuántas se murieron? ¿Sí? ¿Cuántas? No. 36. 36 chivos que se murieron. No se murieron. Fíjate en el 54. ¿4, maestro? tenemos un indicativo le que cambia el contexto de la oración. 54 serían que se murieron. Entonces, a la manera en que nos presentan el problema, sé explícitamente cuántas chivas murieron. Sí. No. Sí, ¿Lo represento? sí, 54. Sí. ¿Cuántas chivas había vivas antes del problema? 90. 90. ¿Cuántas chivas quedaron después del problema? 36. 36. ¿Tengo una cuenta fija de cuántas murieron? No. Lo represento con X. Entonces aquí, para ayudarnos, le cambia el contexto de la oración. Si dijera Justina resta 36, entonces sí es 90 menos 36. Pero al decir le resta, acuérdense que ese es un indicativo o acusativo, que ya estamos hablando de un resultado, de lo que quedó, de lo que sobró. ¿Sí? El resto de las palabras. Descontar. En México también lo hacemos ver como cuando te voy a descontar, ¿qué queremos decir en México? Te va a dar un descuento. Aquí lo vamos a usar más explícitamente, ¿no? Su significado más universal, que es simplemente una resta. Sí. Disculpe, maestro, Sí. una pregunta, pero por decir si esto viniera en el examen, ¿nosotros qué le tendríamos que poner? ¿El 54 o nada? No, nada. Sí, ahí le tendremos que poner el 54, por decir. No, es que el problema está en cuántas de restos. Ajá. Lo que tienen que hacer es crear una ecuación. Fui muy específico. Ya después de que haya creado esa ecuación, entonces va a la respuesta. Porque va a haber situaciones en el examen donde nada más te van a pedir la ecuación. Entonces, puedes sacar la respuesta, pero el chiste aquí es poder sacar la ecuación. ¿Sí? ¿Qué es eso? Permiso. ¿Qué es eso?
Eso es unos popis nuevos que venden ahora. Vecina. Ay, Dios. Ahora, descontar, cuando voy a la tienda y me dicen te voy a dar un descuento, ¿qué se nos viene primero a la mente? Un ahorro, un ahorro. Un ahorro. ¿Voy a pagar más o que voy a pagar menos? Menos. Entonces yo al pagar menos, ¿se lo voy a restar al precio o se lo voy a sumar al precio? Se lo voy a restar. Entonces por eso descuento. Se resta. ¿Sí? Ahora 10%. ¿10% es un número real o un número supone? ¿Es real o es simbólico? ¿Sé cuánto es 10%? No. Así que aquí hay otra operación que es implícita, pero por lo menos sabemos armar la ecuación. ¿Sí? Tirar, no de disparar con pistola, sino de deshacerme de algo. Igual, fácilmente resta. Desechar, tirar a la basura, resta. Morir, resta. Entonces, cualquier cosa que implique menos, o quitar, o hacer más pequeña, etcétera, 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 pues va a ser una resta. ¿Preguntas? ¿Preguntas o no hay preguntas? ¿No? Multiplicación. Aquí está fácil. Multiplicar, ese es súper explícito. La deuda de 400 se multiplicó 3 veces. ¿Qué quiere decir eso? Por 3, que creció 3 veces. También puede decir, bueno, eso no Que lo subió 3 veces. subió 3 veces, 400, 400, 400, o sea, 3 por 400. Triplicó. Sí. La siguiente es reproducir más veces. Aquí esta es una frase. La canción de 3 minutos se reprodujo 5 veces. Entonces, si una canción de 3 minutos se reproduce 5 veces, ¿cuántos minutos duró la canción? 15. ¿Y cómo sabemos eso? Igual número de veces. Samuel es 3 veces mayor que Julián, una vez más. Aquí, poniendo atención. ¿Sabemos cuántos años tiene Samuel? ¿Sabemos cuántos años tiene Julián? ¿Quién es mayor? Samuel. ¿Cuántas veces? 3 veces. Samuel es igual a 3 veces Julián. ¿Sí? No son números, pero son operaciones. ¿Sí? Como el ejemplo anterior de Nancy y José. Sabemos que Nancy es igual a José más 4. Aquí es Samuel es igual a 3 veces Julio. No sabemos cuántos años tienen cada uno, pero sí nos dan esto. 3 veces. Sí, 3 veces. Igual crecer más veces indica una multiplicación. Cada vez que vean la palabra veces con algo más, va a implicar multiplicación. Cuando sea veces o cuando sea crecer por sí mismo, a veces se suma. Entonces, es importante hacer esa distinción. Mi masa creció 6 veces su tamaño original en 2 horas. Entonces, ¿qué números son los que voy a multiplicar? El tamaño, que es 6 veces, y el tamaño original, ¿no? Las horas. No. Las horas no las pueden. Tenemos
que la masa creció 6 veces, pero su tamaño original. ¿Sabemos cuál es su tamaño original? No. Entonces, 6 más 6 por masa es igual al tamaño actual, que es 6 veces más grande. Las palabras doble, triple, cuádruple, quíntuple, sextuple, etcétera, también son multiplicables. Entonces, Javier gana el doble que Alberto. ¿Quién gana más? Javier. ¿Cuántas veces? 2. Dobles, 2 veces. Entonces, Javier es igual a 2 veces Alberto. ¿Sí? Entonces, doble, triple, cuádruple, quíntuple, etcétera, inmediatamente. Igual, doblar, triplicar, cuadruplicar, quintuplicar, es lo mismo, es la forma en verbo. Si me das $50, yo te los triplico. ¿Y quiere decir la palabra triplicar? 3 veces más grande, más chico. Más grande. Entonces, sería 3 por 50. ¿Sí? Aumentar más veces, igual veces, es lo que nos dice multiplicar, porque aumentar por sí mismo a secas también puede significar sumar. Entonces, la leche ha aumentado 2 veces su precio. Hoy vale 5, y si lo aumentamos el doble, ¿cuánto vale? 10. ¿Sí? ¿Cómo nos sentimos con la multiplicación? ¿Ah, man? Bien. Bien. Ahí la llevamos. ¿Sí? Sí, maestro. Y aumentar igual más veces, porque aumentar también puede significar suma. La palabra clave es 10 veces. Porque si les digo, me aumentaron el sueldo $2, ¿es una suma o una multiplicación? Es una suma. Si les digo, me aumentaron el sueldo 2 veces, Multiplicación. Porque si les digo, me aumentaron el sueldo $2, pues sería mi sueldo más lo otro. Si les digo, me aumentaron el sueldo 2 veces a $3 cada vez, ya es 2 por 3, etcétera. Muy bien. ¿Preguntas? ¿No? No, maestro. División. Ay, aquí no lo puse. Distribuir. Igual, cuánto nos toca, de cuánto les voy a dar. Tocar, no de tocar, de palpar, sino de de dar, de repartir. Porque así estamos en español, la misma palabra. Es lo que también les decía en inglés el año pasado, ¿no? Que el inglés utiliza la misma palabra con significados, con que contextualizarla. El español no es tan así, pero en este caso con la palabra tocar. Pues. Entonces, Javier debe distribuir 80 cervezas entre 15 personas. Entonces, ¿Puedes subirlo? sí. Ahí. Entonces, Javier, al decir que vamos a distribuir, ¿qué va a hacer? Va a dividir. Va a repartir. Repartir. Son 80 cervezas para 15 personas. ¿De cuántas cervezas toca cada quien? 16.
Sí. Igual la palabra total, a Sammy le tocó una tercera parte de una pizza. ¿Cuánta pizza le tocó? Una tercera, una tercera parte. Exactamente. Una tercera parte. Dividir. Disculpe, maestro, y por decir ahí, y tiene la pregunta en el examen, en lo de la pizza, así que se agarró la tercera parte. ¿Qué significa? Como, ¿cuál le tendríamos que poner la respuesta, por decir así? No, por eso sería, tenemos una pizza entera Ujú. y nos dice que a Sammy le tocó una tercera parte. Entonces, del entero total, ¿cuántas piezas tiene el entero? 3 piezas. ¿Pero cuántas se comió Sammy? Así. Uno. Entonces, es una fracción, ¿no? Porque de un entero, a Sammy nada más le tocó la tercera parte. Y vendría siendo un tercio. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta? Dividir, igual, Julia dividió 100 hectáreas entre sus 5 hermanos. Entonces, pues vamos a dividir 100 entre 5, ¿no? Son 100 hectáreas. ¿Cuántas hectáreas le toca a cada hermano? 20. Y así. Repartir. A ver, ¿quién me quiere dar un ejemplo con repartir? Sí, todo esto es dividir. Sí. A ver, ¿quién me quiere dar un ejemplo? Distribuir. Pues sea generoso. Otra vez la de que fuera aquí para Perdón, 6. y lo vamos a repartir entre 6 personas. Entonces tengo 2 pizzas. ¿Por cuánto se ha hecho usted? Una, pero eso es. Ah, Dos, no, me ponga 2. Sí. Dos pizzas. A ver, ¿cuál? Entre 6. ¿Cómo se expresa eso matemáticamente? Sí. Vamos a poner los 2 sobre 6. Sobre 6. Son 2 pizzas. Son 6 gentes a las que se les va a chavar. Y ahí pues vamos a simplificar y nos toca de cuánto. Un tercio. Son 2 pizzas para 6 personas. Son 2. Sí. ¿Se puede? 1 y 6. 1 y 6. Sería 6. Aquí pues tenemos que nos toca meter. Pero aquí lo que quiero que hagamos es simplemente formar la ecuación. Es ese tipo de preguntas que vienen porque nos dan una información, pero como lo que tenemos bien las ecuaciones, eso nos preguntan cuál es la forma correcta de eso. Sí, eso Sí, es lo que vamos a practicar. Sí. Los problemas. Porque básicamente necesito ya empezarlos
Ay, perdón, preparar más para algo. Pero eso ya es y básicamente tratar de traducir, como les digo, una oración en una ecuación. Pues hay 2 pizzas para 6 personas. Es una división. Donde las pizzas van arriba porque es lo que voy a repartir. Y 6 es el total que hay presente, por lo tanto, pues, voy a hacer esa división, ¿no? Y en este caso la división es simplificar la fracción a un tercio. Igual, la palabra entre, ¿cómo podemos controlar el problema con la palabra entre? Sí, es lo mismo. Sí, es el mismo. Expresión. O sea que es a lo que me refiero, ¿no? De que tenemos que pensar en la palabra y su equivalente en la operación, porque se van a repetir las palabras, pero es la misma operación. Todas las palabras que les presenté de suma, las faltan porque son muchísimas. Y así. Pues básicamente todas estas entre, sobre, eliminar. Te puedes eliminar. En resta es 0. Pero aquí es igual. Pero es lo mismo. ¿Preguntas? Sí, preguntas o no hay preguntas. ¿No? Voy a pasarles. Ahí tendría 0 caballos nomás. Sí, o sea, lo perdió todo. Perder es ya no tengo. Entonces traía 450 y los apostó y los perdió. ¿Cuánto le quedó? 0. Se me resta 450. No es X porque sé cuánto apostó. Sí, Adi. Y ahí teníamos que ponerle el resultado, porque yo le puse 450 menos 450 y luego le puse el 0. ¿Teníamos que ponerle la respuesta o no? ¿Qué dicen las instrucciones? Oh, ok, gracias. Sí, a veces les digo, hay que cuidadosamente leer las instrucciones. Eunices tiene un huerto con 80 aguacates y plantará 60 más. La suma. ¿Qué voy a sumar? 80 más 60. 60. Rigoberto medía 120 centímetros el año pasado, pero creció 12 este año. La suma. ¿Qué voy a sumar? 120 kilómetros más cosas. Ulisa tiene un portafolio donde invirtió $400, donde estos crecieron 4 veces su valor. ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Qué voy a Se multiplica. 400 por 4, 4 por 400, las dos están correctas. Cualquiera de los dos está bien. Jacinta tiene 4 hijos y les tiene que repartir 12 naranjas. ¿Y la división? La división. División. 4. No creo. 12. 12 entre 4. 4 entre 12. Porque no le van a repartir. Sí. Porque no le va a repartir los hijos a las naranjas, va a repartir los naranjas entre sí. Ya ven. 12 entre 4. Igual si lo pusieron en la casita el 4 afuera y el 12 adentro también está bien. O si lo pusieron con los 2 puntitos, 12 entre 4 también está bien.
Enrique es 4 veces más alto que Armando. No. No. A por 4. Igual a Enrique. Profe, y no cuenta si yo le puse primero la E y luego la igual y luego el 4 y el A, no cuenta así, ¿verdad? Vamos a analizar el problema. Dice que Enrique es 4 veces el Ajá. tamaño de Armando. ¿Quién es Ok. más alto? Armando. ¿Cuánto es más alto? No, Enrique. 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 Oh, Entonces, ok. ¿cuál es la letra por la cual voy a multiplicar? Entonces también puede ser E igual a 4A o 4A igual a E. De eso no hay problema. Pero si es Ok. 4A igual a E. Ok, profe. Gracias. Sí, de nada. Luego dice, la cañada de mi pueblo es 2 veces más profunda que la del Gran Cañón. ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer? 2 más 3. 2. Es 2 veces el Gran Cañón es igual a la cañada del pueblo. Si le pone el signo de por está bien, nada más que cuando se trata de letras, ya poniendo un número de una letra es automáticamente lo multiplica. Aquí dice, la suma de 3 números es igual a 200. ¿Cómo? Más 50, más 50. Es que no conozco los números. Profesor, yo puse A más B más C igual a 200, Sí, ¿correcto? Oh, correcto. Sí. gracias, perdón por interrumpir. No está bien eso. Estoy preguntando al público en general. Ok, gracias. 3 números que no conozco, A, B y C. Sí, porque no los conozco, no dicen que 3 números. Ya cuando hagamos álgebra les voy a dar la técnica para resolverlo. Por el momento no lo estamos proponiendo. La población de lobos se ha quintuplicado en la última década. Es ahí. L por 5 igual a 10. O no, ya. Y ya. Ya. Sí, la década de la porque lo único que sabemos es que en 10 años se quintuplicaron los lobos. Entonces, quizás en un año nacieron 2, en otro año nacieron 100, en otro año nacieron 5, sabemos, pero el total en esos 10 años fueron 5. Entonces, si en el año 1 eran 40, para el año 10 eran 200. Pero en sí no sabemos cuántos lobos nacieron cada año, así que la década por favor. Es información extra. Un camión tiene 4 entregas en las cuales tiene que distribuir 300 refrescos. División, ¿cómo se va a ver esa división? Yo no tengo cuánto de mis refrescos. Pero en casita. En casita. 300 entre 4. 300 sobre 4 o 300 adentro de la casita. O 300 y luego 2.4. La que sigue dice, María colecta botones. Andrés y Julián le dan 5 cada uno. Arnisa, Samantha y Yesenia le dan 8 cada uno. Y Felipe sobre el
5. Esto llena 3 por 8. 2 por 5, 3 por 8. Más. Pues serían 3 por 5 más 3 por 8 más 8. Y ya. Dice que ya no le dan 5. Ahora así es esa margen de 8. Sí. Son dos. Oh, sí, Julián y Andrés. Son de dos. Es 2%. Por último, ¿cómo eliminar a 15 de los 30 apoyos que tienes? Y esto. ¿Qué va a restar? 30 menos 15. Del 1 al 10, ¿cómo nos sentimos? 9, 8. 8, profe, 8. 8. Entonces ya mañana voy a darles problemas un poquito más difíciles y ahora sí voy a querer la respuesta. Así que muchas A gracias. estudiar. Que pasen buenas tardes. Linda tarde para todos. Maestro, ¿pudiera ponerme asistencia?